Amazing grace, how sweet the sound that saved. Bueno, aparte que es un día muy especial, es primero de la semana y recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera pensar un poco en esta expresión de dos palabras allí puesto en la pared. Él vive. Él vive. Para nosotros tiene un gran significado y sabemos quién vive y vive para siempre. ¿Cómo sería, cómo pensaríamos, qué diríamos si diría Él está muerto? No habría ninguna diferencia con Buda y Mahoma. Pero como Él vive, hay una gran diferencia. Entonces el tema de esta mañana es la resurrección. Y al hablar de la resurrección tenemos que hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias a tener una lectura en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 12. Tenemos la palabra de Dios, dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En realidad sería interesante explicar todo eso, pero no va a ser así. Voy a tocar algunos versículos relacionados con el tema, enfatizando en el versículo 20 especialmente, donde dice: mas Cristo ha resucitado de los muertos. Al hablar de resurrección, ello implica hablar de muerte, porque no tendría sentido resucitar a un vivo. De hecho, se tiene que pensar en la muerte. Y antes de proseguir, para meditar un poquito sobre esto en relación a la resurrección, vamos a orar pidiendo que el Señor nos siga guiando. Señor, queremos agradecerte porque es tu palabra y debemos dar este tiempo especial a tu palabra. Y rogamos que tú nos ayudes a afirmar nuestra fe, no en un Cristo que solamente murió, sino que resucitó para darnos vida eterna. Y permítenos en esta hora afianzar nuestra fe aún mucho más en Cristo Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu. En tu nombre lo pedimos. Amén. ¿Qué es la muerte? Brevemente, alguien dice lo opuesto a la vida. Es la experiencia más dolorosa de la vida. Es el postrer enemigo que será destruido. También se dice que la muerte es
la separación del alma del cuerpo. Y esta sería una definición la más sencilla, pero muy cierta. Es el momento cuando el alma abandona el cuerpo, es decir, lo inmaterial abandona lo material. Y de esto en la Biblia tenemos un ejemplo cuando Raquel, la esposa de Jacob, muere. Dice la Biblia en Génesis 35, y aconteció que al salírsele el alma, pues ella murió. El alma salió de su cuerpo. Y esto también Santiago lo ratifica en un sentido. Quiero decir, lo mismo que está queriendo decir que la muerte es separación del alma del cuerpo. Y dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Eso dice Santiago. Es porque se separó. Así que la Biblia habla de la muerte como separación. El alma desaloja el cuerpo cuando el cuerpo ya no reúne las condiciones para que la vida continúe. Pero antes de pasar al tema que es la resurrección, quiero decir a cada uno de ustedes, mis hermanos, con el propósito de que esto sirva para mí mismo también de aliento, de ánimo, de que cada uno de nosotros debemos estar convencidos de que la muerte para el cristiano no es sino un premio, pero nunca un castigo. Entonces no tendría sentido las palabras del Señor si vamos a tener a la muerte como un enemigo y una desgracia. Los cristianos, no tendría sentido lo que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso reitero, para el cristiano la muerte es un premio y nunca puede ser un castigo. De manera que si esta llegara a cualquiera de nosotros que hemos creído en Cristo y estamos preparados para estar con Él, entonces ese momento inesperado no va a ser de sorpresa para cualquiera de nosotros y no habrá ningún problema. ¿Saben por qué? Porque estamos no solamente preparados para morir, sino también estamos preparados para resucitar. Y resucitar en Cristo Jesús para vida eterna. Hago una pregunta aquí. ¿Cuál es la base de nuestra esperanza de volver a la vida después de la muerte, como cristianos? La base es el versículo 20 de 1 Corintios 15, que ya hemos leído. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, cuando habla aquí de primicias, quiere decir que Cristo ha resucitado como las primicias de los que ya durmieron, de los que van a dormir en Cristo Jesús, porque Él es el primero que ha vencido a la muerte y porque es la causa de la resurrección universal al final de los tiempos. Por eso, Él es las primicias, Él es el primero. Los 4 evangelios para los cristianos es la mejor garantía acerca de la resurrección de Cristo. Si uno va a Mateo capítulo 28, ahí se encuentra con la resurrección de Cristo. Si uno va a Marcos capítulo 16, ahí está la resurrección de Cristo. Si vamos a Lucas 24, ahí está la resurrección de Cristo. Y si vamos a Juan capítulo 20, ahí está la resurrección de Cristo. Los 4 evangelios han registrado muy bien este acontecimiento universal, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el tema que nos lleva esta mañana para meditar y reflexionar. Resucitar es volver a la vida en cuerpo. Es el cuerpo el que tiene que resucitar, no el alma. Es el cuerpo que tiene que resucitar. De ahí que viene nuestra esperanza, nuestra expectativa. ¿Todo va a terminar en la tumba? Para el cristiano no. Estamos más allá de la tumba. Cristo viene y todos los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos presentes con el Señor. La Biblia muestra casos de personas que resucitaron y que volvieron a la vida, pero volvieron al mismo cuerpo. En otras palabras, volvieron a morir. Y ellos estarán esperando resucitar un día en los planes de Dios. Unos para ser juzgados y condenados y otros para ser recompensados y para ser premiados por el Señor. En cambio, Jesucristo resucitó con un cuerpo glorioso, incorruptible, inmortal, espiritual, un cuerpo de poder. Él es la primicia
en esta clase de resurrección que marca y es diferente a cualquier otro caso de resurrección que hubo en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Él venció la muerte el día que resucitó de la tumba. Él. Para el final de los tiempos, la Biblia profetiza, tanto en Isaías 25 como también en 1 Corintios 15, que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. De manera que los que mueren en Cristo resucitarán con nuevos cuerpos, a semejanza al cuerpo de nuestro Señor en el momento cuando Él viene a llevar a cada uno de los suyos para su gloria. La garantía de todo esto es que Cristo resucitó y venció a la muerte y vive por los siglos de los siglos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, vive por los siglos de los siglos. Él vive, no está muerto. Ahora, pensemos un poco en cuanto a las pruebas de la resurrección. Porque bueno, decimos, tenemos los evangelios ahí y eso realmente es nuestra mayor garantía. Pero quisiera considerar algunos puntos sobre esto de las pruebas de la resurrección de Cristo. Ciertos catedráticos liberales de este tiempo dicen que Jesús resucitó de los muertos en la mente de los discípulos, cosa del pensamiento nada más. Decir que la resurrección de Cristo es solo un pensamiento, esto sería una obra y artimaña del enemigo de este tiempo, tal vez desde mucho antes incluso. Los hechos son los que demuestran la verdad de la resurrección de Cristo. Los discípulos no creyeron en su mente que Jesús había resucitado de la muerte hasta que lo vieron y al mismo tiempo lo tocaron. Y poco a poco lo reconocieron plenamente que Jesús realmente había resucitado. Jesús resucitó físicamente de la tumba y los discípulos fueron bien convencidos de ese hecho. Es un hecho real. No fue un espíritu el que resucitó. Cuando Él se apareció aquella misma noche cuando ellos estaban allí por miedo de los judíos encerrados, Él le dijo estas palabras, les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, dice la Escritura, pensaban que veían espíritu, pero inmediatamente Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Le estaba mostrando pruebas fehacientes. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Lectura de Lucas 24. Los discípulos vieron las huellas de la crucifixión entonces en ese momento, en sus pies, en sus manos. Incluso uno de ellos, recuerdan en la lectura que habla de Tomás, él era muy incrédulo a este hecho, quería convencerse mirando, viendo, probando, tocando, y el Señor le dijo, Tomás, pon tu mano en mi costado, cree y no seas incrédulo. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. A partir de ahí fue un creyente, no solamente de uno que vino a enseñarles la verdad, sino también a morir por Él y también a resucitar por Él. Los cristianos no necesitamos más pruebas que los evangelios. Para mí eso es la base de todo, nuestra autoridad. Millones de cristianos han creído desde el día que el Señor salió, probablemente caminando de la tumba. Y ahora, si fuera que Él no hubiera resucitado, quitar el milagro de la resurrección física de Jesús dejaría sin fundamento al mensaje cristiano. Dejaría realmente sin patas, sin base al mensaje cristiano. Nuestras reuniones serían solamente un entretenimiento aquí. Los mensajes serían un calmante momentáneo. Y nuestra predicación sería una charlatanería. Por lo tanto, nuestra fe sería vana, como dice la Escritura. Pero yo quisiera rápidamente solo citar más pruebas acerca de la resurrección de Cristo. Apareció a María Magdalena, según Juan 20. Apareció a otras mujeres que llegaron a la tumba, Mateo 28. Apareció a personas en el camino a Emaús, Marcos 16. Apareció a Simón Pedro, Lucas 24. Apareció a 10 de sus apóstoles, según Lucas 24.
Y también apareció a los 11, esta vez incluido Tomás, en Juan 20. Apareció a 7 de sus discípulos junto al mar de Galilea. Juan 21. Apareció a más de 500 personas en una montaña de Galilea. Mateo 28. Apareció a su medio hermano Jacobo. 1 Corintios 15, 7. Después de los 40 días que el Señor estuvo luego que resucitó, Él se apareció a sus apóstoles y a otros más en Jerusalén antes de ascender al cielo. Y luego que Él ascendió, también apareció. Se le apareció a Esteban cuando éste estaba apedreado a causa de su testimonio. Hechos 7. Se le apareció a Saulo de Tarso camino a Damasco en Hechos 9. A él mismo se le apareció en el templo, Hechos 21. También se le apareció después del juicio en el Sanedrín, Hechos capítulo 23. Y finalmente apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos. Después de este cuadro de las apariciones, que hace un poco más de 2000 años posiblemente, se nos aparecerá a nosotros, es de la expectativa, se nos aparecerá a nosotros en el momento de nuestra resurrección de cuerpos semejantes al de Él, y le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3, los primeros versículos. Hay algo que me impresiona en lo que los apóstoles decían, y una de las cosas que ellos dijeron es esta. Los apóstoles decían: al Señor hemos visto, al Señor hemos visto, al Señor hemos visto. Y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Durante aquellos 40 días después de resucitar se presentó, dice la Escritura, con pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir pruebas indudables? No se puede dudar en ningún momento sobre este hecho de la resurrección de Jesucristo. Ahora, la resurrección de Cristo creo que es la razón de nuestra esperanza como cristianos. Por eso la predicación del Evangelio consiste no solamente que Cristo murió por nosotros para quitar nuestros pecados, sino que resucitó para garantizar nuestra esperanza de vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso predicamos que la gente se arrepienta y venga a Cristo y obtenga en su corazón esta esperanza viva. No es cambiarle a la gente que pase de una religión a otra. Las religiones son humanas. Aquí se trata de un mensaje vivo, de uno que vive para siempre y que nos da una esperanza viva al mismo tiempo. De aquí que el mensaje de los cristianos de todos los tiempos es este: Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora el que cree en Él se goza porque nunca va a morir, porque no morirá eternamente, dice la Escritura. La muerte de Jesús, hermanos, no fue el fin de todo. Jesucristo rompió el poder de la sepultura. Así para nosotros el poder de la muerte ha sido quebrantado después que creímos en Él. Esto es para nosotros. Y las palabras extraordinarias de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces lo hemos leído, son estas, cuando Él las expresa con promesas de esperanza. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, el Señor pregunta y dice: ¿crees esto? Si lo crees, bien. Y si no lo crees, es la responsabilidad personal de cada uno. Pero el Señor ha dicho una gran verdad. Hace la invitación, desafía con su pregunta: ¿crees esto que te estoy diciendo? ¿O piensas que es una mentira? ¿Piensas que eso es una invención? ¿Es una ilusión? No, si tú lo crees, entonces ahora debes tomar la decisión de creer en Él, aceptarle y tener esta esperanza viva de resucitar con Cristo en aquel momento cuando Él venga. Lo cierto es que todo aquel que confía en Él vivirá para siempre con Él.
para siempre con Él. Sin embargo, siempre vamos a ser atacados por los conceptos, por aquellas cosas que vienen de las personas que no creen y que no tienen base para decir que no creo, porque pruebas hay por todas partes. Sin embargo, el mito moderno que circula ahora es este. Dicen, nosotros, hijos de la ciencia y la ilustración, hemos descubierto que los muertos no resucitan. Este es el concepto de ahora. Y siguen diciendo, la gente de aquellos tiempos, hablando desde los primeros cristianos, pobrecitos, no eran ilustrados. Por eso ellos creían en todo tipo de absurdos milagros. Interesante, a mí me gustaría decir aquí en primer lugar que si estas personas que así comentan o dicen son hijos de la ciencia y de la ilustración, nosotros somos hijos de Dios, si es que hemos creído en el Señor. Por otro lado, nosotros no estamos creyendo en cuentos, estamos creyendo siempre en hechos reales. Y la resurrección no es un cuento, es un hecho real. No es un milagrito, esto es un gran milagro, el milagro de la resurrección. Muchos desde la antigüedad, sin embargo, se han mantenido incrédulos a la resurrección porque siempre vieron morir a la gente y sabían que al estar muertos y ahí en la sepultura, entonces siempre van a seguir muertos y siguen muertos. Por eso el corazón es casi imposible ablandarlo para que puedan creer en lo que la palabra de Dios dice. Aún así, en sus propios pensamientos están tan muertos como el mismo cadáver que está allí. Pero el Señor quiere abrir nuestra mente y quiere hablarnos sobre este hecho glorioso. Los cristianos, en cambio, tenemos no solo el gozo de la salvación, sino tenemos el gozo de la resurrección. ¿Por qué decimos esto? Desde aquella noche, de aquel primer día de la semana, cuando los discípulos tenían allí las puertas cerradas por miedo de los judíos, el Señor ya les había dicho, pasa vosotros. Pero dice la Escritura que los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado. ¡Qué alegría! ¡Qué inmenso gozo les embargó en ese momento cuando vieron al Señor, a quien lo habían visto bien muerto! Lo vieron bien vivo esta vez, pero con un cuerpo totalmente diferente. En ese momento, para los discípulos, desapareció la duda, desapareció el dolor, desapareció la perplejidad, la tristeza, el desaliento. Pasó la noche oscura de la muerte y dio paso a la luz de la aurora de la resurrección. Ese gozo sigue siendo y seguirá siendo para los cristianos del Cristo resucitado la esperanza que tenemos dentro de nuestro corazón y que forma parte de nuestra fe, la cual hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, que es Señor y Rey. La resurrección de Jesús es una realidad innegable, comprobada por los sentidos. No fue una alucinación, no fue una imaginación, no fue una idea, ni siquiera un simple pensamiento. Además, el gozo de la resurrección no se ha extinguido. ¿Por qué creen ustedes que estamos aquí entonces? Al contrario, para los creyentes sigue siendo motivo de gozo y de comunión, de adoración, de alabanza, de esperanza, porque sabemos que un día nuestros nuevos cuerpos vendrán cuando el Señor venga y estaremos para el Señor con Él para siempre. Ese gozo, si uno no tiene a Cristo en su corazón, difícil es manifestarlo. Hay que creer en Cristo Jesús. En los días cuando Jesús estuvo en la tierra, había una secta conocida como los saduceos. Los seguidores de aquella secta no creían en la resurrección. Entonces lo cuestionaron al Señor y le hicieron una pregunta a manera de trampa. Pero el Señor, ustedes conocen esa parte de la Escritura, pero el Señor les contesta esta palabra: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El Señor les mencionó dos cosas ahí. Primero, el que no cree en la resurrección es aquel que desconoce lo que las Escrituras enseñan.
Como ejemplo citó Éxodo 3, 6 y 16, donde dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y por lo tanto es un Dios de vivos y no de muertos. Segundo, le dijo esto el Señor: el que no cree en la resurrección es aquel que desconoce o no quiere reconocer el poder de Dios. El poder de Dios. Y en varias partes de la Biblia hay tremendas expresiones como esta. Y la voy a citar. Son parecidas, pero el sentido es el mismo. Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Oh Señor, no hay nada que sea difícil para ti. Dice en otra parte: para Dios todo es posible. Todas las cosas son posibles para Dios. Y hay otra aquí más que dice: porque nada hay imposible para Dios. Todo esto demuestra el poder de Dios. Ahora el Señor Jesús habló de su poder diciendo estas palabras: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que Él me diere no lo pierda yo, o no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sino que lo resucite en el día postrero. Y noten estas palabras que llevan el mismo sentido. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6. Ante la verdad de la palabra de Dios y el poder de Dios respecto a la resurrección de los muertos, el mensaje de los predicadores del Evangelio siempre hizo énfasis en la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Pedro en Jerusalén, su mensaje, aquel que trajo a mucha gente y añadió al pueblo creyente, enfatizó mucho sobre la resurrección. Pablo estuvo en Atenas y su mensaje enfático fue sobre la resurrección. Unos se burlaban y otros dijeron: te vamos a escuchar después. Interesante el tema, nunca habíamos escuchado. Pero el mensaje era la resurrección de los muertos. Ahora, todos nosotros estamos llamados a seguir proclamando el mensaje de la resurrección. Tenemos que dar al mundo el mensaje de esperanza. Ese mensaje de esperanza es el mensaje de la resurrección. Y cuando predicamos el Evangelio, hermanos, o testificamos, no debemos pasar por alto el hecho de la resurrección, porque si no, estaríamos dando un mensaje a medias. Ahora, permítame, ya estoy llegando al final. ¿Porque acaso no es la vida la mayor bendición que debemos recibir? ¿De qué vale tener muchos bienes si igual vamos a morir y no hay más allá que eso? Y si sabemos que inevitablemente vamos a morir, ¿de qué sirve vivir en este cuerpo si después de la muerte no hay esperanza de nada? Seríamos como los epicúreos, que no creyeron que existía más después de esta vida, sino que ellos se dedicaron al placer de la carne. Pero no es así, porque Dios no lo diseñó, ni lo hizo, ni lo puso en sus propósitos al hombre con esa finalidad aquí en la tierra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el ser bueno y malo si sabemos que igualmente vamos a morir y que allí termina todo? No valdría la pena. La diferencia entonces la hace la resurrección de Cristo. La resurrección aparece como la única esperanza. Recordemos que resucitar es volver a la vida. ¿Pero qué es la vida? Dice el Señor: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si hay alguna persona aquí, un amigo, una amiga esta mañana, yo le diría que si aún no ha creído, es ya el momento de creer en el Señor, y debe hacerlo ahora mismo, porque no basta volver a la vida corporal. Hay que reunirse con el Padre y el Hijo,
vivir eternamente la vida en plenitud con Él. De aquí que el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo, reitero, porque si Cristo no hubiera resucitado, la palabra dice, vana es nuestra fe. El cristianismo sin la resurrección para vida eterna no tendría razón ni sentido de ser. No habría para nosotros ningún consuelo, ningún consuelo. Solamente quiero mencionar algo que en su momento este filósofo que es conocido en la historia como Confucio, y no lo cito a Confucio simplemente porque admiro que, Confucio sea más que la palabra de Dios, sino para no confundir lo que Confucio dijo con la palabra de Dios, porque otra cosa es lo que Dios dice. Y una señora muy atribulada vino a él, a este filósofo chino, y entonces le pidió que le ayudara de cualquier manera a consolarla porque su hijo había fallecido. Entonces el filósofo le dijo, bueno, te voy a pedir una cosa. Tú vete a todos los hogares y las familias que encuentres, y donde encuentres una casa donde no ha habido una desgracia, tómate unas hierbecitas y los traes y me lo entregas. Esta mujer se fue y anduvo por todas partes, por todos los hogares, las familias, y en cada hogar donde llegó siempre encontró penurias, cosas, desgracias que había pasado. Y cuando la mujer regresa, Confucio le dice, ya no necesito más ayuda, ya estoy consolada. Porque ella había encontrado que en todos los hogares pasaban las desgracias, tribulaciones, etcétera, etcétera. Imagínense si las palabras de un filósofo podía consolar a una mujer. ¿Qué consuelo da ahora la palabra de Dios? Y qué esperanza, no solamente para esta vida, sino para la venidera. Por eso la palabra de Dios tiene que entrar bien, no solo en la cabeza, en nuestro corazón y en nuestras expectativas que tenemos respecto al futuro y a ese consuelo que nosotros esperamos, porque en este mundo vivimos en un valle de sufrimientos. Pero el Señor ha prometido que todas las cosas serán hechas nuevas y todo cambiará desde el momento que Cristo resucitó y ya nos ha garantizado esa verdad. Dos profesores de una renombrada universidad entraron a un debate, uno un líder de un movimiento ateísta y otro un fervoroso cristiano. El cristiano, al concluir, dijo que su fe estaba anclada en la resurrección de Cristo. El ateísta dijo esto: la resurrección contradice todo lo que he dicho, porque estamos hablando concretamente de la física y la ciencia, y ahora usted viene con eso de la resurrección de Jesús. Eso es trivial, tan local, es un concepto que no es digno de existir en nuestro universo. Bueno, palabras como esa podemos escucharlo de otras maneras también. El ateísta estuvo tan enojado, así como los sacerdotes, la guardia del templo, los saduceos, cuando Pedro y los otros apóstoles estaban predicando sobre la resurrección y que por lo tanto fueron encarcelados porque predicaban la resurrección de Cristo. Y no llama la atención que a cualquier ateo, incrédulo, escéptico, le enoje que hablemos de un Cristo resucitado. Por eso el Señor dice: ignoráis las Escrituras y también el poder de Dios. La filosofía humana está llena de conceptos. Respetamos. Puede ser que muchas cosas sean ciertas, pero vienen y van. Pero una gran diferencia es con la Biblia, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. No cambia, no viene y va. Vive y permanece para siempre. La palabra nos habla y nos garantiza sobre el hecho de la resurrección. Es impresionante cómo la gente siempre se ha enfurecido cuando los predicadores desde los apóstoles predicaban sobre la resurrección de los muertos. La pregunta es: ¿por qué se ofenden tanto? Y ya estoy aquí cerrando, hermanos, pero esto es importante. ¿Por qué se ofenden tanto? ¿Y por qué se ofendían desde antes tanto? La respuesta es sencilla. Su conciencia les acusa
presintiendo que si tienen que resucitar, tendrán que comparecer ante el juicio de Dios, y cada uno será juzgado según sus actos, según sus obras. Y como no les agradaría comparecer ante el juicio, por eso intentan negar la resurrección o se incomodan cuando lo escuchan o simplemente tratan de ignorarlo. Eso es lo que pasa. Pero sea para no creyentes o para creyentes, la palabra de Dios vigente y siempre será vigente es esta. Primero, para los amigos que aún no tienen la esperanza de resurrección de vida eterna. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá, resucitará. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, no va a la condenación y la muerte eterna, el infierno. ¿Crees esto? Y si crees, ¿por qué no crees? ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué postergas? ¿Por qué dudar ante una verdad que no se puede cambiar? Y segundo, para los creyentes, me fortalece mucho esta palabra de Pedro, cuando escribe en su primera carta. Y estas palabras son las siguientes: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, cuando Cristo venga y nos levante. Ese será el punto culminante de las etapas de nuestra salvación. Y ahí debemos estar anclados nosotros. Nuestra fe debe descansar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú sigas hablándonos mientras cada vez y en cualquier lugar abrimos tu palabra que vive y permanece para siempre. Y nos dé fortaleza ante este gran hecho de la resurrección de Cristo. Primicias de todos los que durmieron y los que duermen, porque duermen en esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amazing grace, how sweet the sound that saved.